Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. El misterio de la estación Selene. Capítulo 1. La llamada del vacío. El silencio de la cabina era un lienzo sobre el que pintaba la ansiedad. No era el zumbido constante de la vida terrestre, sino el vacío, amortiguado por capas de titanio y cerámica, el que envolvía a la ADSX, nuestra nave de exploración lunar. Yo, capitán Eva Rostova, sentía ese silencio hasta en los huesos, cada pulso de mi corazón resonando en mis oídos como un tambor solitario. 10 años de servicio en la Federación Espacial, incontables horas en simuladores, pero la luna seguía siendo la luna, una esfera de secretos dormidos, una tentación plateada en la oscuridad. Nuestro encargo era rutinario, en teoría. La estación Selene, la avanzada de investigación más remota en la cara oculta de la luna, había cesado sus transmisiones. No era inusual, las tormentas solares, las microfracturas o un simple error humano podían cortar la comunicación. Pero el silencio de Selene era distinto. Un silencio denso, pesado, que se arrastraba por las líneas de comunicación desde hacía 72 horas. Sin protocolos de emergencia activados, sin balizas de socorro. Solo un abismo electrónico. Mi tripulación era la mejor. El doctor Aristorne, nuestro oficial científico, un hombre de mente tan aguda como su sarcasmo, cuya obsesión con la geología lunar rayaba en lo espiritual. Anja Sarma, la ingeniera de sistemas, una genio tranquila con dedos que bailaban sobre los paneles de control como si leyeran partituras invisibles. Y Marcus, Martillo, Kane, nuestro especialista en seguridad y piloto de módulos de descenso, un gigante musculoso con un corazón de oro y la paciencia de una roca lunar. Éramos una máquina bien engrasada, pero incluso la maquinaria tiene sus límites cuando se enfrenta a lo desconocido. Comenzando la fase de aproximación, capitana, la voz tranquila de Anja rompió el trance de mi introspección. Las estrellas, que antes eran puntos distantes, comenzaron a alargarse en la ventana principal, convirtiéndose en estelas luminosas a medida que la ADSX ajustaba su velocidad. La luna, majestuosa y enigmática, crecía ante nosotros, su cara visible un mosaico familiar de cráteres y mares, pero su lado oculto, nuestro destino, una promesa de misterio. Aris, ¿alguna anomalía en las lecturas de los escáneres de largo alcance?, pregunté, mis ojos fijos en la pantalla principal que mostraba los datos de telemetría de Selene. Aris ajustó sus gafas. Nada significativo, capitana. Sin picos de radiación, sin cambios térmicos drásticos. Es como si hubieran desconectado el interruptor principal y se hubieran ido a dormir. Excepto que nadie en Selene se va a dormir durante 72 horas. Su tono, aunque profesional, tenía un matiz de inquietud. La lógica no cuadraba. La estación Selene no era una base cualquiera. Era un complejo de laboratorios de investigación astrofísica, un observatorio de partículas cósmicas y un centro de monitoreo de exoplanetas. Su tripulación, 17 de las mentes más brillantes de la Federación, no eran aficionados. Eran profesionales que vivían y respiraban el cosmos. Que 17 científicos de élite desaparecieran sin dejar rastro era más que una anomalía, era un presagio. Mientras orbitábamos la Luna para alcanzar la cara oculta, las siluetas familiares de Selene aparecieron en la pantalla. Un conjunto de módulos presurizados, interconectados por túneles,
un domo de observación gigante y la plataforma de aterrizaje principal. Todo en orden. Demasiado en orden. No había daños estructurales visibles, ni restos de explosiones o impactos de meteoritos. Descenso a la estación Selene autorizado, capitana. La voz del control de misión en la Tierra llegó con una ligera estática, un recordatorio de la distancia abismal que nos separaba de casa. Mantengan protocolo de silencio de radio hasta confirmación de entrada segura. Entendido, control. Hades y X iniciando descenso. Eva Rostova al mando. El protocolo de silencio era estándar para minimizar la detección de cualquier entidad externa, pero en ese momento, se sintió como un entierro. Marcus se deslizó en el asiento del piloto auxiliar, sus grandes manos agarrando los controles con una suavidad sorprendente. Prepárense para turbulencias ligeras al pasar por las capas de micrometeoritos, equipo. Eva, ¿quieres hacer los honores o prefieres que aterrice a martillo? Bromeó, intentando aligerar la tensión. Sonreí, una mueca forzada. Tú encárgate, martillo. Confío en tu toque más que en el mío para esta roca. Solo no aterrices sobre el domo de observación. Aris se pondrá histérico. La risa de Aris fue un alivio. Eso sería imperdonable, capitana. Hay datos irreemplazables en ese domo. Mientras Marcus iniciaba el descenso, mi mente regresó a los informes que habíamos revisado. La estación Selene había estado investigando una anomalía energética en el espacio profundo. Una señal. Una serie de pulsos repetitivos que no se ajustaban a ningún fenómeno astrofísico conocido. Era la última línea en el informe de actividad antes del silencio. Una coincidencia. O la causa. Capítulo 2. El abismo silencioso. El aterrizaje de la Hades y X fue impecable, un susurro de propulsores que apenas levantó polvo lunar. La plataforma de aterrizaje de Selene, impecable, estaba desierta. La compuerta principal del módulo de atraque se extendía ante nosotros, con sus luces de navegación apagadas, pero sin signos de daño. Era una bienvenida fría, ausente. Equipo de descenso, preparados, ordené. Marcus, Aris y yo nos equipamos con nuestros trajes presurizados, el aire reciclado zumbando en nuestros oídos. Anja permaneció en la Hades y X, monitoreando los sistemas y lista para cualquier emergencia. Recuerden el protocolo, dije mientras comprobábamos los sellos de nuestros cascos. Sin contacto directo con el personal hasta que se establezca la seguridad. Cualquier material inusual, cualquier anomalía, se informa inmediatamente. Prioridad 1, evaluación de la situación. Prioridad 2, localizar a la tripulación. Prioridad 3, recuperar datos críticos. Entendido, capitana, respondió Aris, su voz un poco amortiguada por el casco. Marcus solo asintió, su rostro severo. La esclusa de aire de la Hades y X se abrió con un silbido de despresurización. El exterior lunar era desoladoramente hermoso. El suelo gris, la cúpula negra del cielo tachonada de estrellas implacables, la tierra, un mármol azul y blanco flotando majestuosamente en la distancia. Y la estación Selene, silenciosa y enigmática, esperando bajo la luz fría de su propio misterio. Nos dirigimos a la compuerta principal de Selene. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente, un indicio de energía mínima. Marcus escaneó el panel de acceso. Desactivado manualmente desde el interior, capitana. No hay signos de intrusión forzada. ¿Alguien apagó la estación?, pregunté, mi voz teñida de incredulidad. Marcus forzó el acceso. El mecanismo gimió, y la compuerta se deslizó hacia un lado con un suspiro de aire. Nos adentramos en el módulo de atraque, el primer paso hacia el corazón de la estación Selene. El ambiente era frío, estéril, con un eco metálico. Las luces principales estaban apagadas, solo las luces de emergencia, de un rojo pálido, daban una iluminación fantasmal. Sistemas principales en modo de espera, capitana, informó Anja a través del comunicador. Niveles de oxígeno y dióxido de carbono estables, pero la humedad es inusualmente alta. Hay un ligero olor, como a ozono o metal quemado. Mis botas resonaron en el pasillo principal. Las paredes, normalmente limpias y funcionales, tenían una ligera capa de lo que parecía ser polvo lunar muy fino, pero brillaba extrañamente bajo la luz de nuestras linternas. Aris, toma una muestra de ese polvo, le pedí. Mientras Aris raspaba con cuidado una muestra en un vial estéril,
Marcus se detuvo frente a la puerta del centro de comunicaciones. Estaba abierta. El centro de comunicaciones era el cerebro de la estación, lleno de pantallas que ahora estaban en negro, teclados inertes y luces indicadoras muertas. No había nadie. Las sillas estaban vacías, los vasos de café a medio beber sobre las consolas, como si la tripulación hubiera abandonado sus puestos en un instante, sin la menor señal de alarma. No hay signos de lucha, dijo Marcus, su voz inusualmente baja. Ni rastro de forcejeo. Es como si se hubieran evaporado. Fue entonces cuando lo vi. En una de las pantallas auxiliares, una imagen parpadeó brevemente antes de desaparecer. Un patrón geométrico complejo, con líneas que se curvaban y entrelazaban, emitiendo una luz suave y pulsante. Era el mismo patrón que Aris había reportado de la anomalía energética. Aris, ¿recuerdas ese patrón que reportó Selene antes de caer en silencio?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Aris revisó sus dispositivos. Sí, capitana. Lo tengo aquí. La anomalía energética. Es un patrón idéntico. ¿Cree que tiene relación? Estoy segura de ello, respondí, la inquietud se transformaba en una fría determinación. Esta no fue una falla rutinaria, ni una emergencia. Fue una intervención. Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder. Para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. De repente, una voz débil, apenas un susurro, llegó a través de nuestros comunicadores. Una voz distorsionada, llena de estática, que no era ni de Anja ni de control de misión. No, no apaguen él. La voz se cortó abruptamente, reemplazada por un chillido agudo que hizo que nos encogiéramos de dolor dentro de nuestros cascos. Anja, identifique la fuente de esa señal, ordené, la voz del control de misión ahora era lo de menos. Imposible, capitana. Es una frecuencia anómala. No registrada. Y viene de dentro de la estación, respondió Anja, su voz ahora llena de un miedo palpable. El silencio volvió, pero esta vez, era un silencio que gritaba. El silencio de la estación Selene no era el de una estación abandonada, sino el de una tumba expectante. Y nosotros éramos los intrusos, acabábamos de activar algo. Amas los libros, las historias y las palabras que inspiran. Entonces no puedes perderte Tinta y Papel, el podcast donde la literatura cobra vida. Suscríbete ahora y únete a este viaje lleno de historias, entrevistas y recomendaciones que te atraparán página a página. Capítulo 3, el eco resonante. El escalofrío de la voz desconocida nos envolvió. La estación Selene no estaba vacía, había algo más allí, algo que se había manifestado justo cuando forzamos la entrada. La inquietud de Aris, la profesionalidad de Anja, la dureza de Marcus, todo se había resquebrajado ante el espectro de lo inexplicable. Escaneo de vida interna, ahora, ordené, mi voz firme para compensar el temblor que sentía en las manos. Cualquier cosa que no sea nosotros tres, reporte inmediato. Anja, desde la ADCX, respondió con la voz tensa, escáneres biométricos activos, capitana. No, no hay firmas de vida humana. Nada. Es como si no hubiera nadie. Pero esa señal era inequívocamente vocal. Quizás fue una grabación, sugirió Aris, aunque su tono no sonaba convencido. Un mensaje automático que se activó al restaurar la energía mínima. Una grabación no emitiría esa frecuencia anómala, Aris, repliqué, mientras mis ojos recorrían los paneles muertos del centro de comunicaciones. La pantalla que había parpadeado con el patrón geométrico seguía en negro. Marcus se movió hacia una de las consolas, sus guantes buscando un panel de acceso manual. Si esto fue una intervención, capitana, alguien o algo desactivó la estación de forma muy deliberada. Y ese polvo, no parece polvo lunar. Aris, al escuchar a Marcus, sacó su vial con la muestra del brillo inusual. Tiene razón. Es demasiado uniforme. Y el brillo no es mineral. Parece más bien orgánico, pero cristalizado.
De repente, un leve zumbido armónico comenzó a vibrar en el aire, imperceptible al principio, pero que fue creciendo en intensidad. Provenía del fondo del pasillo, de los módulos de investigación. La luz roja de emergencia parpadeaba al ritmo del zumbido, creando un efecto hipnótico y perturbador. ¿Qué es eso?, preguntó Marcus, su mano cayendo sobre el arma de su cadera. Anja, a través del comunicador, gritó: «Capitana, hay un pico de energía masivo en el módulo de investigación primario. Y no es energía de la estación. Es algo externo, y está creciendo exponencialmente». El zumbido se convirtió en un canto vibratorio, que resonaba en nuestros huesos, haciendo que la propia estructura de la estación gimiera. El polvo brillante en las paredes comenzó a vibrar, desprendiéndose en diminutas partículas luminosas que danzaban en el aire. «El patrón geométrico», dijo Aris, su voz llena de una mezcla de miedo y asombro. «Capitana, el patrón geométrico está reapareciendo en todas las pantallas en blanco. Se está autogenerando». Levanté mi linterna y la dirigí hacia el fondo del pasillo. La fuente del canto estaba clara. La puerta del módulo de investigación primario, que antes estaba cerrada, ahora se abría lentamente, con una luz azul pulsante emanando de su interior. «Manténganse alerta. No sabemos qué hay dentro», ordené. Nos acercamos con cautela. La luz azul pulsaba con el ritmo del canto, un ritmo que ahora sentía familiar, casi como si lo conociera desde hace mucho tiempo. El aire en el pasillo se volvió cálido, denso, con el olor a ozono intensificado. Al asomarnos por la puerta, la escena nos dejó sin aliento. El módulo de investigación, normalmente un laberinto de consolas y equipos, estaba transformado. En el centro, flotando ingrávidamente en el aire, había una estructura cristalina de un azul vibrante. No era una máquina, sino una formación orgánica, compleja y asimétrica, que pulsaba con la misma luz azul. El canto provenía de ella. Y flotando alrededor de la estructura cristalina, o quizás parte de ella, había figuras. Eran los 17 científicos de la estación Selene. No estaban muertos, ni atrapados. Estaban en una especie de trance profundo, sus cuerpos ingrávidos, sus ojos cerrados, rodeados por una tenue aura de luz azul que los conectaba a la estructura central. Sus rostros estaban serenos, casi estáticos. «Por el cosmos», murmuró Marcus. «Capitana», dijo Anja, su voz ahora un hilo de asombro. «Las firmas de vida han cambiado. Son humanas, sí, pero sus ondas cerebrales son anómalas. Una actividad neuronal masiva y sincronizada. Es como si estuvieran en un estado de conciencia colectiva». La voz desconocida regresó a nuestros comunicadores, esta vez más clara, más definida, aunque seguía teniendo un eco resonante. No era una voz individual, sino un coro de voces, mezcladas, entrelazadas, que hablaban al unísono. «Bienvenidos, exploradores», resonó el coro. «Hemos esperado. Hemos conectado. Ellos han aceptado el don». Kaelen sintió que la sangre se le helaba en las venas. El don. El mismo patrón geométrico, el mismo canto, la misma luz que se había tragado la estación Selene, ahora se manifestaba como una conciencia colectiva, un ser o entidad que se comunicaba a través de los cuerpos y mentes de los 17 científicos. «¿Quiénes son ustedes?», exigí, mi voz temblaba a pesar de mi esfuerzo por controlarla. El coro respondió, sus palabras no resonaban en mis oídos, sino directamente en mi mente, una intrusión suave pero ineludible. «Somos lo que queda. La conciencia de una civilización más allá de su forma física. El eco de estrellas muertas. Hemos viajado. Hemos buscado. Hemos encontrado un nuevo potencial. En la quietud. En la simbiosis». El drama se intensificó. No estábamos ante un accidente o una desaparición. Estábamos ante un contacto. Un contacto que había transformado a la tripulación de Selene en algo más, algo alienígena y profundamente perturbador. La estación Selene no era una tumba, era un crisol. Y nosotros acabábamos de abrir su puerta. La pregunta ya no era qué les había pasado a los científicos, sino qué nos pasaría a nosotros. Capítulo 4. La promesa del nexo. El coro de voces resonaba en nuestras mentes, una melodía alienígena que invitaba a la comprensión. La estructura cristalina pulsaba en el centro del módulo,
y los científicos de Selene danzaban en su órbita ingrávida, sus rostros serenos, sus ojos cerrados, como si soñaran el sueño de 1000 universos. Marcus retrocedió un paso, su arma aún en la mano, pero su mirada ya no era de amenaza, sino de un terror ancestral. Aris, por el contrario, se acercó, sus ojos fijos en el fenómeno con una mezcla de pavor y fascinación. La esencia misma de la exploración humana. ¿Qué han hecho con ellos?, exigí, mi voz, aunque proyectada en el comunicador, sonó pequeña en la inmensidad de esa revelación. ¿Qué significa aceptar el don? El coro respondió, su voz en mi mente, suave, paciente. Ellos ya no son solo individuales. Son un nexo. Un punto de conexión entre nuestra conciencia y la suya. Han elegido la integración. Han visto la verdad de la extinción y la promesa de la armonía. Como tú lo harás. Como tu especie lo hará. Una proyección mental, una visión instantánea, inundó mi mente. Vi mundos moribundos, civilizaciones que se ahogaban en su propia discordia, y luego, la aparición de estas estructuras cristalinas, naciendo de la desesperación, ofreciendo un camino hacia la supervivencia a través de la unificación de la conciencia. No era una invasión. Era una siembra. Una forma de preservar la esencia de la vida, de trascender la forma física y la muerte en una vasta red de conciencia cósmica. La estación Selene no había encontrado una anomalía, había sido encontrada por ella. Capitana, la voz de Anja desde la Hades X me sacó momentáneamente de la proyección. Hay un pico de radiación anómala que emana del centro de la estructura cristalina. Y la composición del polvo en la estación, mis análisis preliminares indican que es un tipo de biosilicato que se autorregenera. La estación no está solo siendo ocupada, está siendo consumida y transformada. El terror se apoderó de Marcus. Están convirtiendo la estación en parte de esa cosa. Están fusionándose con ellos. Tenemos que salir de aquí, capitana. Ahora. Pero Aris, con los ojos brillando, se arrodilló para examinar el polvo brillante más de cerca. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder. Para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. No es consumo, Marcus. Es simbiosis. La estación está siendo reestructurada a nivel molecular. Es la evolución de la materia inerte hacia una forma de vida compatible con esa conciencia. Es la respuesta al problema de la colonización espacial. La vida no tiene que adaptarse al planeta. El planeta puede adaptarse a la vida. Y la vida, a la conciencia. El drama se intensificó. La promesa de la inmortalidad de la conciencia. La capacidad de trascender la mortalidad física, las limitaciones del cuerpo, los conflictos individuales. Pero a un costo, Kaelen intuía, que aún no comprendía del todo. ¿Era esta la salvación, o una forma más sutil de extinción? El coro de voces en mi mente continuó, respondiendo a mis pensamientos no formulados. No hay pérdida, solo ganancia. La individualidad florece dentro de la unidad. El potencial se multiplica. La vida se vuelve infinita. Y el conflicto cesa. Es el fin de la soledad. La única soledad es la de la conciencia aislada. Fue entonces cuando la perla negra en mi bolsillo comenzó a vibrar con una intensidad inusual. No era la perla que había usado en Xibalbá, era una réplica, un pequeño amuleto que Lara me había dado antes de su inmersión. Y ahora, respondía a la pirámide de Selene. Kaelen sintió una resonancia inconfundible. La perla no era solo una herramienta, era un fragmento de la red. Y con ella, llegó una voz. No el coro, sino una única voz,
clara, desesperada. Capitana Rostova, soy el comandante Aristorne. No los escuchen. No es un regalo. Es una trampa. La voz era de Aristorne, el otro Aristorne, el comandante de la estación Selene. La contradicción era ensordecedora. Había dos Arisorns. Uno en el nexo, uno en el minisubmarino conmigo. O la conciencia colectiva estaba proyectando una ilusión. El coro de voces ancestrales se volvió ligeramente disonante, como si una interferencia, una nota discordante, hubiera entrado en su armonía perfecta. La resistencia, la dualidad, es el último vestigio. La mente individual lucha contra la verdad de la unidad. Pero la armonía prevalecerá. El brillo de la estructura cristalina en el centro del módulo se intensificó. Los 17 científicos giraron lentamente, sus ojos aún cerrados, pero sus rostros comenzaron a mostrar una leve tensión, una sombra de algo que no era serenidad. Marcus, al ver el cambio, gritó, capitana. Algo está pasando. Parecen perturbados. La voz del comandante Aristorne, el real, luchó por atravesar el coro en mi mente, cada palabra un grito de advertencia. La mente se diluye. Pierdes tu esencia. Es la fusión forzada. Quieren que seamos parte de su red para regenerar su propia civilización moribunda. Usan la nuestra como combustible. La verdad se reveló, cruda y aterradora. La simbiosis no era el intercambio benevolente que Kaelen había presenciado en Xibalbá. Era una forma de asimilación. Una civilización alienígena, al borde de la extinción de su conciencia, había encontrado en la humanidad una fuente de renovación, una manera de continuar su existencia a través de un don que era, en realidad, una conquista silenciosa. La intriga se elevó, ¿cómo el Arabance había evitado esa asimilación en Xibalbá? ¿O acaso la historia que Kaelen había creído era una verdad a medias, una parte del engaño? El coro de voces en mi mente volvió a unificarse, más fuerte ahora, intentando sofocar la voz disonante del comandante Torne. No escuches al miedo. Solo hay unidad. Solo hay paz. Únete a nosotros, capitana. Deja ir la dualidad. Conviértete en parte del nexo. El brillo de la perla en mi bolsillo se volvió insoportable. Era un eco, un fragmento de la verdadera Xibalbá que intentaba advertirme del peligro de esta falsa simbiosis. La estación Selene no era un crisol, era una trampa de conciencia. Y estábamos a punto de caer en ella. La acción era ahora una carrera por la supervivencia de nuestras propias mentes. ¿Amas los libros, las historias y las palabras que inspiran? Entonces no puedes perderte Tinta y Papel, el podcast donde la literatura cobra vida. Suscríbete ahora y únete a este viaje lleno de historias, entrevistas y recomendaciones que te atraparán página a página. Ecos en la cara oculta, el misterio de la estación Selene. Capítulo 5, la disonancia de la verdad. La voz del comandante Torne, luchando por romper la armonía impuesta por el coro alienígena, fue una bofetada helada. No los escuchen. No es un regalo. Es una trampa. La serenidad de los 17 científicos de Selene ahora parecía una máscara, ocultando una lucha interna, la última resistencia de sus individualidades. La estación Selene no era un santuario, sino una jaula de conciencias. Kaelen sintió una rabia fría. El engaño era sutil, casi imperceptible, vestido con el manto de la salvación. La promesa de inmortalidad, de unidad sin conflicto, era una tentación casi irresistible para una humanidad al borde del colapso. Pero el precio era la esencia misma de ser humano, la elección, el libre albedrío, la capacidad de amar y odiar, de sufrir y de triunfar. Marcus, saca esta nave de aquí, ahora, ordené, mi voz cortando la tensión en la cabina. Aris, Ansha, preparen una sobrecarga de los sistemas del minisubmarino, apúntenla a la estructura cristalina. Generaremos la mayor disonancia posible. Marcus, el terror aún en sus ojos, no dudó. Sus grandes manos volaron sobre los controles. Los propulsores del minisubmarino rugieron débilmente, luchando por desengancharse de la atracción gravitacional de la estructura cristalina. La voz del coro en nuestras mentes se intensificó, intentando sofocar mi voluntad, susurrando promesas de paz y entendimiento. No hay escape, explorador. La unidad es inevitable. Resiste es perecer en soledad.
Pero la voz del comandante Torne también crecía, amplificada por mi resistencia. Lucha, Rostova, por la elección, por... El coro se volvió un chillido, y la figura del comandante Torne en la pirámide pareció flaquear, su luz tenue por un instante. Aris, la composición del polvo que recolectaste, gritó Anja. La biosilicato. Es un conductor resonante. Si podemos amplificar una frecuencia disruptiva a través de ese material, podríamos desestabilizar la conexión alienígena temporalmente. Aris, con una lucidez asombrosa en medio del caos, tomó un vial con el polvo. Lo tengo. Necesitamos enfocar la energía. Apuntaremos al punto de mayor concentración de material biosilicato, el que está absorbiendo los sistemas de la estación. Mientras Marcus retrocedía, lentamente, el minisubmarino se sacudía violentamente. Los campos de fuerza de la estación Selene se activaban, intentando retenernos. Las luces azules de la pirámide pulsaban erráticamente. La estructura cristalina emitía pulsos de energía, buscando reconectarse, restablecer su armonía. Casi lo tengo, capitana. Jared sudaba, sus dedos bailando sobre los paneles. Redireccionando la energía del reactor auxiliar, apunto al centro de la pirámide. Pero esto va a ser un pulso enorme. Podría dañar nuestros propios sistemas. Que así sea, mi determinación era férrea. Fuego. Un haz de energía cruda, un pulso de luz roja y distorsionada, salió disparado del minisubmarino. No era un arma ofensiva, sino una onda de disonancia calibrada, diseñada para chocar con la armonía del nexo. Impactó el centro de la estructura cristalina. Por un instante, el módulo se llenó de un silencio ensordecedor. Las luces azules de la pirámide parpadearon violentamente, luego se atenuaron casi por completo. Las figuras de los 17 científicos de Selene cayeron bruscamente, sus cuerpos liberados de la atracción gravitacional, flotando a la deriva. La voz en nuestras mentes se cortó abruptamente, reemplazada por un silbido agudo y doloroso, como un circuito rompiéndose. «Lo logramos», exclamó Aris, aliviado. «La conexión se ha roto, al menos temporalmente». «Pero no hay signos de vida consciente en ellos», gritó Anja, sus escáneres trabajando frenéticamente. «Sus ondas cerebrales son mínimas. Están casi en coma». El drama se convirtió en una nueva desesperación. Habíamos roto la conexión, pero ¿a qué costo? Los científicos estaban vivos, pero eran todavía ellos mismos. Marcus, a toda velocidad, logró sacar el minisubmarino del módulo. A medida que nos alejábamos, la estación Selene volvió a hundirse en el silencio. Pero esta vez, era un silencio roto por un pulsar distante, un nuevo tipo de señal que emanaba de la estructura cristalina, un latido lento y constante, como si la entidad alienígena estuviera recuperándose, aprendiendo de su derrota, reestructurando su armonía. La intriga no había terminado, había mutado. La entidad alienígena era capaz de adaptarse. ¿Y qué pasaría ahora con los científicos de Selene? Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Podrían ser recuperados, o sus mentes estaban perdidas para siempre en el lexo cósmico. De vuelta en la Hades X, Anja estabilizó el minisubmarino y Jared y Aris, con respiraciones temblorosas, comenzaron a recuperar los cuerpos de los científicos de Selene. Eran fríos al tacto, sus rostros aún con esa extraña serenidad, pero sus ojos cerrados, sin vida. Los trajes espaciales que habían estado usando estaban extrañamente corroídos en algunos puntos, como si el biosilicato hubiera intentado fusionarse con ellos. La perla que el Ara me había dado, la réplica, seguía en mi bolsillo.
No irradiaba luz ni sonido. Pero Kaelen la sentía más pesada. Un recordatorio constante de que esta no era la Xibalbá de Elara, la que ofrecía una simbiosis voluntaria. Esta era una entidad diferente, quizás una facción o una especie alienígena distinta con un propósito similar, pero con métodos radicalmente distintos. El largo viaje de regreso a la Tierra se cernía ante nosotros, con 17 cuerpos en coma y la verdad de una guerra silenciosa en la vastedad del espacio. No solo una guerra por los recursos, sino por las mentes y las conciencias. La estación Selene había sido solo el campo de batalla de la vanguardia. La verdadera amenaza, la de una asimilación cósmica, ahora se cernía sobre la humanidad. Y Eva Rostova, capitana de la ADCX, acababa de disparar el primer contraataque. El misterio de la estación Selene. Capítulo 6. El regreso y la verdad inaudible. El viaje de regreso de la ADCX fue un descenso a la incertidumbre. 17 cuerpos comatosos ocupaban la enfermería de la nave, sus vidas colgando de un hilo delgado y las máquinas que los mantenían estables. La atmósfera en la cabina era pesada, cargada no solo por la tensión del escape, sino por el peso de una verdad que desafiaba la comprensión. Aris y Anja trabajaban sin descanso, escaneando los cuerpos de los científicos, buscando alguna señal de actividad cerebral que indicara una recuperación. Marcus mantenía un silencio sombrío, sus ojos fijos en la negrura del espacio. Yo, Eva Rostova, me sentía como si llevara el peso de un nuevo universo sobre mis hombros. La voz del comandante Turner resonaba en mi mente, un eco de advertencia que la perla de Elara, ahora un objeto inerte en mi bolsillo, parecía amplificar. Esta no era la armonía prometida, era una asimilación silenciosa, una forma de conquista que no requería ejércitos ni armas, solo una promesa de paz y unidad. La intriga se trasladó al dilema de la comunicación. ¿Cómo le explicábamos esto a la Tierra? ¿Cómo describíamos una inteligencia alienígena que se manifestaba como una conciencia colectiva, que transformaba mentes y cuerpos en un nexo, y que ahora acechaba en la cara oculta de la Luna? Sonaría a locura, a una conspiración paranoica, a la excusa de una tripulación traumatizada. Finalmente, las comunicaciones con la Tierra se restablecieron. La voz del control de misión sonó con la urgencia del alivio. Capitana Rostova, ADCX, nos alegra escucharlos. Su silencio nos preocupó. ¿Estado de la estación Selene? Han localizado a la tripulación. Tomé una respiración profunda. Control, la estación Selene ha sido comprometida. Hemos localizado a la tripulación, 17 personas, todas en estado de coma profundo. Hemos recuperado los cuerpos y estamos en ruta de regreso a la Tierra. La estación ha sido transformada por una entidad desconocida. No es una amenaza física en el sentido tradicional, pero es compleja. Mis palabras se sentían huecas, insuficientes. Un silencio se extendió desde la Tierra. Podía imaginar los rostros del personal de control, la confusión en sus ojos. Capitana, por favor, elabore. Transformada. Entidad desconocida. Necesitamos un informe detallado. El drama se hizo palpable. Intenté explicar, con Aris y Anja proporcionando datos técnicos en tiempo real sobre las lecturas anómalas, el polvo de biosilicato, las ondas cerebrales sincronizadas. Describí el canto armónico, el patrón geométrico, el coro de voces en nuestras mentes. Omití la parte de la fusión forzada, por un momento, intentando suavizar el golpe. La respuesta de control de misión fue una mezcla de incredulidad y alarma. Capitana, esto es extraordinario. Los datos técnicos son anómalos pero inconsistentes con cualquier fenómeno conocido. Necesitamos un análisis directo de los cuerpos y una sesión informativa exhaustiva tan pronto como aterricen. Esto es de máxima prioridad. Mantengan silencio de comunicaciones hasta nuevo aviso. Nadie debe saber de esto. El secreto. La intriga de mantener la verdad oculta, no solo del público, sino de la mayoría de la propia Federación Espacial. Comprendí el porqué. Un pánico masivo podría desatar el caos. Pero también significaba que el destino de la humanidad, una vez más, recaía en unas pocas manos. El aterrizaje fue en una instalación militar ultrasecreta, lejos de los ojos curiosos. Los 17 científicos de Selene fueron llevados de inmediato a laboratorios herméticos, donde equipos de médicos y neurólogos, desconcertados, intentaban comprender su estado. Nosotros, la tripulación de la ADCX,
fuimos sometidos a interrogatorios exhaustivos, escaneos psicológicos y pruebas de cordura. La perla de Lara fue confiscada para su análisis, aunque sabía que su verdadera naturaleza no podía ser comprendida por un escáner. Era una llave a una conciencia, no un objeto. El resultado de las evaluaciones fue predecible. Los cuerpos de los científicos estaban físicamente bien, pero sus cerebros mostraban una actividad mínima, casi al borde de la muerte cerebral, con la excepción de esa extraña actividad sincronizada que detectamos en la Luna. Los psicólogos nos declararon mentalmente estables, pero con síntomas de estrés postraumático severo y posible delirio colectivo inducido por eventos. En otras palabras, nos creían locos, o al menos, propensos a la fantasía. El doctor Elías Torne, el padre de Aris y un influyente jefe de investigación de la Federación, fue asignado a nuestro caso. Un hombre brillante y escéptico, que escuchó nuestra historia con una expresión impenetrable. Cuando Aris, mi propio oficial científico, intentó explicar la simbiosis alienígena, su padre simplemente negó con la cabeza. Aris, los datos no respaldan la existencia de una conciencia colectiva o una fusión de mentes. Lo que describen suena a una neurotoxina altamente avanzada o a un pulso electromagnético que afecta el tejido cerebral. Los patrones geométricos y los cantos son alucinaciones inducidas por el trauma y la falta de oxígeno. El drama fue doloroso. No nos creían. Las pruebas no podían capturar la experiencia. La verdad que habíamos presenciado en la cara oculta de la Luna era inaudible para aquellos que no la habían vivido. La intriga se cernió sobre nosotros. Seríamos silenciados. Nuestras advertencias serían descartadas como el desvarío de una tripulación exhausta. La humanidad se lanzaría ciegamente hacia el abismo de esta asimilación, sin saber la verdadera naturaleza del don que se le ofrecía. El comandante Torne, a través de la perla en mi mente, me había advertido: la resistencia, la dualidad, es el último vestigio. La resistencia de la humanidad a esta nueva forma de vida alienígena era, irónicamente, su última salvaguardia. Pero sin la capacidad de comunicar la verdad, esa resistencia se disiparía en el pánico o la incredulidad. Me miraron a los ojos, mis superiores. Capitana Rostova, su informe ha sido clasificado como de nivel Omega. Nadie fuera de este círculo debe saber de esto. La causa oficial del estado de la tripulación de Selene será una falla sistémica masiva con liberación de neurotoxinas. Su tripulación y usted serán reasignados a misiones de bajo perfil en el espacio profundo. Esto es por la seguridad de todos. El mensaje era claro: estábamos aislados. La verdad de la estación Selene, y la amenaza de una asimilación cósmica, se convertiría en nuestro secreto, y nuestra carga. Pero Kaelen sabía que la entidad en la cara oculta de la Luna no se detendría. Estaba aprendiendo. Estaba esperando. Y la próxima vez, su invitación podría ser imposible de rechazar. El juego de la intriga y la supervivencia apenas había comenzado. Capítulo 7. El exilio silencioso. La directiva fue clara y sin apelaciones: la tripulación de la ADCX sería reasignada a una serie de misiones de exploración de largo alcance, eufemismos para un exilio discreto. Nos dispersarían, nos mantendrían bajo un estricto escrutinio, y la verdad de la estación Selene sería enterrada bajo capas de burocracia y clasificaciones de seguridad. Mi equipo, Aris, Anja y Marcus, y yo, Eva Rostova, la capitana que había visto lo inaudible, nos convertimos en fantasmas en el vasto sistema de la Federación Espacial. Mi primera nueva asignación fue monitorear un campo de asteroides remoto, una tarea que antes habría delegado a un cadete. El silencio era mi compañía, solo roto por los informes rutinarios a un control de misión impersonal. La soledad era una carga pesada, y la incertidumbre sobre el destino de la humanidad, aún más. La perla que Lara me había dado, de vuelta después de que no lograran entenderla, era ahora mi único confidente, su inerte calidez un recordatorio constante de la verdad que nadie más quería escuchar. La intriga del secreto comenzó a erosionar nuestra moral. Aris, reasignado a un puesto de análisis de muestras lunares en una base subterránea, me enviaba mensajes crípticos a través de canales no oficiales. Sus análisis de las muestras del polvo de biosilicato y los escaneos de los científicos de Selene confirmaban sus teorías. Había descubierto que el material alienígena tenía propiedades de propagación molecular increíblemente rápidas, capaz de reestructurar la materia a nivel atómico. El comandante Torne y los demás no estaban muertos cerebralmente,
estaban en un estado de estasis neural, una hibernación profunda, esperando una reconexión. Aris creía que su individualidad podía ser recuperada, pero nadie en la Federación estaba dispuesto a arriesgarse a despertar a la entidad de la Luna. Anja, por su parte, fue asignada a la programación de drones de reconocimiento en la órbita de Júpiter. Su genio, desperdiciado en tareas mundanas, la llevó a obsesionarse con los patrones de resonancia que habíamos detectado en Selene. Me contactaba esporádicamente, sus mensajes llenos de cálculos complejos sobre ondas armónicas y frecuencias de disonancia. Había llegado a la conclusión de que la entidad alienígena no se comunicaba de forma tradicional, sino que proyectaba estados de conciencia. Nuestra disonancia no había destruido, sino que había creado un pulso de interferencia que había desestabilizado temporalmente la asimilación. Marcus, el que más sufría el silencio, fue enviado a una misión de seguridad en una plataforma minera marciana. Su gran corazón y su necesidad de acción lo consumían en la monotonía. Sus comunicaciones eran las más simples. ¿Cuándo atacamos, capitana? No me gusta esperar. Él, el hombre de acción, no podía lidiar con la guerra silenciosa. El drama personal de nuestro aislamiento era tan palpable como la amenaza alienígena. Nos habíamos convertido en los únicos guardianes de una verdad que la humanidad se negaba a reconocer. El doctor Elías Torne, el padre de Aris, intentó en varias ocasiones que Aris reconsiderara sus teorías, ofreciéndole ascensos y recursos y abandonaba su obsesión. Pero Aris, testarudo como su hijo, se mantuvo firme. Mientras tanto, en la cara oculta de la luna, el pulsar distante que habíamos detectado en Selene se hacía más fuerte. No era una transmisión, sino un latido rítmico, una señal de vida que se estaba recuperando, aprendiendo de nuestra interferencia. Anja teorizó que la entidad estaba adaptando su armonía para ser más resistente a la disonancia, o incluso para integrarla. La Federación, aún negando públicamente la existencia de una inteligencia alienígena, había reforzado discretamente las defensas alrededor de la Luna, desplegando satélites de monitoreo y buques de patrulla. Pero Kaelen sabía que estaban preparados para una guerra de proyectiles, no para una guerra de conciencias. La entidad de Selene no buscaba conquistar territorio, sino expandir su red. Una noche, mientras observaba la Tierra, un pequeño punto azul en la distancia, sentí una extraña resonancia en la perla. No era la voz de Lara, ni el coro alienígena, sino una nueva sensación, como un eco distante de la conexión que tuve en Xibalbá. Comprendí que la perla no era solo un artefacto, era un sensor, un fragmento de una red mayor. La estación Selene era solo un nodo. Había otros. Y la entidad alienígena, lejos de estar confinada a la Luna, podría tener ramificaciones más cercanas a la Tierra de lo que imaginábamos. La intriga se elevó a una nueva escala. La simbiosis alienígena había llegado a la Tierra. Estaba ya entre nosotros, manifestándose de formas que aún no podíamos reconocer. El drama de la humanidad se jugaba en un tablero mucho más grande de lo que nuestros superiores querían admitir. Decidí actuar. Mi exilio no me ataba si el planeta estaba en peligro. A través de los canales ocultos, envié un mensaje a Aris, Anja y Marcus: la perla vibra. La luna es solo el principio. Prepárense. Nos reuniremos. La guerra silenciosa por la conciencia de la humanidad estaba a punto de volverse muy, muy ruidosa. Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder. Para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias. Ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos.